Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a el video número 25 de la clase de Historia de la Matemática. En esta ocasión vamos a hablar sobre la matemática del siglo XIX. En este caso, quizá vamos a mencionar nombres en particular, sin embargo, es un poco más importante quizá que tengamos en mente cuáles son los conceptos que estamos viendo, es porque esencialmente la matemática durante el siglo XIX cambia profundamente y en maneras muy dramáticas, quizá podríamos decir. Sin embargo, a veces es más fácil contar una historia a partir de los personajes que llevaron a cabo la historia y no necesariamente centrándonos únicamente a partir de los conceptos que se dan. Bueno, en este caso, dado que es uno de los matemáticos de los que vamos a hablar, Gauss, Carl Friedrich Gauss, que decía que las matemáticas son las reinas de la ciencia y la teoría de números la reina de las matemáticas. Gauss, su área favorita de las matemáticas era efectivamente la teoría de números y de hecho a pesar de que su tesis doctoral y su primer descubrimiento grande, que no son lo mismo, el primer descubrimiento grande de él viene antes de su tesis doctoral, pero ninguno de los dos, uno es en geometría y el otro es en álgebra. Sin embargo, muchas de las cosas que él hizo eran en teoría de números ah, y es justamente ahí donde parecía que él disfrutaba más trabajar. Y además, alguien más de quien vamos a hablar, a Nikolai Lobachevsky, que decía no hay rama de las matemáticas sin importar qué tan abstracta sea que no pueda algún día ser aplicado a algún fenómeno en el mundo real. Bueno, esto está claramente en completa contradicción con algunos matemáticos, especialmente hacia finales del siglo XVIII y principios del siglo, hacia finales del siglo XIX y principios del XX, que más bien decían lo contrario, que ellos estaban estudiando en cosas que eran como interesantes para ellos, pero que nunca iban a ser aplicadas, y algunos de ellos estuvieron de hecho equivocados. Bueno, como siempre, la fuente principal la listamos y en este caso es el Merzbach y Boyer. De hecho, el Merzbach y Boyer tiene un capítulo completo únicamente hablando sobre Gauss. Y presentemos a este señor. Este señor se llama Carl Friedrich Gauss, que nació el 30 de abril de 1777 en Brunswick, lo que en aquel tiempo era... todavía eso no era Alemania como lo consideramos, sin embargo es lo que en el día de hoy sería Alemania. En aquel momento era un principado. Eh, es un poco complicado, incluso, o sea, a mí me gusta la historia, sin embargo, no estoy tan al tanto eh, de las sutilezas de todas las divisiones políticas en la Europa de este tiempo, pero sí, Europa era de hecho bastante fracturada y aunque nosotros pensamos en los países, especialmente en Europa, occidental, nosotros pensamos, bueno, están los Países Bajos, las cosillas ahí pequeñas como Bélgica, Holanda, Luxemburgo, esos que están, eh, pero el resto son países grandes. Bueno, también hay principados chiquititos por ahí todavía, como Andorra, como Mónaco, pero en general nosotros pensamos, y yendo del este al oeste, pensamos, ok, Portugal, España, a Francia, Alemania, Suiza, Italia, y bueno, y cruzando el canal Inglaterra, pero no necesariamente era eso. Francia sí estaba como bastante conformada para ese momento, pero el resto de los países no. Bueno, España sí, pero Italia no era, o sea, Italia no es, no ha sido el país que es hoy, sino como por menos de 200 años, al igual que Alemania. Bueno, no nos metamos tanto en esto. Gauss es un muchacho que nace en este principado, en lo que hoy llamaríamos Alemania.
de una familia no particularmente adinerada, tampoco una familia que tuviesen títulos de nobleza o títulos de, o sea, o que fuese necesariamente famosa antes de esto. Sin embargo, él en este momento, el duque de Brunswick decide que, o siguiendo algunos preceptos que han sido publicados al respecto de los beneficios de la educación pública, pues empieza a buscar cómo educar al menos hasta cierto punto un poco más a los súbditos del lugar a su cargo. Y pues así es como Gauss se encuentra en un aula en algún momento en su infancia, de como cualquier niño, primero o segundo grado, y ahí es donde sucede quizá uno de los, diríamos nosotros quizá las anécdotas o las historias apócrifas más famosas de la matemática. O sea, al parecer, ah, Gauss llega y, bueno, el maestro de este grupo de niños, pues, seguramente ya había dicho, mira, voy a necesitar un cierto tiempo para hacer A o B, algo que necesitaba, no sé, calificar algún examen o lo que fuese. El motivo no es eh, lo que más interesa en este caso, pero el señor necesitaba tiempo para algo, entonces dijo, ok, bien, para eso voy a poner a los niños a sumar los números del 1 al 100 y que me den el resultado. Eso los ha de mantener ocupados por, no sé, por lo menos una media hora. Y entonces les pone esto y él no ha llegado ni siquiera a sentarse nuevamente en su escritorio cuando ya está el pequeño Carl por ahí saltando de un lado para otro y le dice el maestro, bueno, Dani, les acabo de poner una tarea. Y él se vuelve y dice, ah, sí, ya la hice. Y, o sea, en, ¿cómo iba a haber sumado un niño 100 números de un solo en cuestión de unos pocos segundos? Entonces se vuelve y le dice, bueno, está bien, si usted dice que ya lo hizo, dígame cuál es el resultado. A lo que el niño responde 5050 y sigue jugando. El, el maestro, que sabe que esa es la respuesta correcta, se queda profundamente extrañado y es como, vea, pero ¿cómo hace esto? Entonces el chiquillo le dice, ah, es muy fácil, vea, yo no sé cuál es la suma, pero digamos que la suma es S. Entonces S es igual a 1 más 2 más 3 hasta 100. Pero por otro lado, S es lo mismo que 100 más 99 más 98 hasta 1. Ahora, si ponemos estas dos sumas una debajo de la otra y las sumamos, pues a la izquierda vamos a tener 2S y a la derecha vamos a tener 100 más 1 que 101. Después, sí, 99 más 2 que 101. 98 más 3 que 101. Hasta que al final llegamos 1 más 100 que 101. Entonces tenemos 100 veces 101, que es... Uh, 10.100, pero eso es dos veces lo que estábamos buscando. Entonces tenemos que dividir entre 2, 10.100 entre 2 es 5.050. Esto, claro está, nosotros lo conocemos, se conoce como la suma de Gauss, aunque las fórmulas ya eran conocidas desde épocas babilónicas. Ahora, entendamos, las sumas eran conocidas desde épocas de los babilonios por estudiosos, por matemáticos. O sea, es como que ustedes... y primero es un poco difícil ponerlo el día de hoy con el acceso tan grande que tenemos a información, a pensarlo de esa manera. O sea,
de una manera donde estos, o sea, incluso los textos, los libros de texto no eran tan frecuentes y especialmente para un niño de quizás escasos 8 o 10 años, y posiblemente incluso más joven. No es que estamos diciendo que es que Gauss sabía y aplicó la fórmula, no, 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 el chiquillo posiblemente sí la dedujo asumiendo que esta historia apócrifa es correcta. Es como que nosotros empezáramos a decir que, no sé, algún tema oscuro que, bueno, porque que si un niño deduce algo, eh, qué sé yo, el teorema que es una aplicación del teorema de Erdős-Morden. Estoy seguro que incluso muchos de ustedes no saben lo que dice el teorema de Erdős-Morden, a pesar de que es un teorema que ha sido conocido por décadas, eh, pero es común, o sea, es parte del conocimiento matemático como un todo, pero no necesariamente algo que sea específico o lo suficientemente conocido como para que un muchacho de segundo grado lo conozca. Entonces es esa una diferencia que quiero hacer. O sea, ahora veamos. Uy, perdón, no sé qué pasó aquí. Eh, bueno, lo que habíamos hablado. Bueno, una de las cosas que sucede es que es el maestro asombrado por esto y posiblemente algunas otras muestras del alto intelecto que tenía el pequeño Carl en ese momento. El maestro acude al duque de Brunswick y le dice, tengo un niño que es profundamente inteligente, posiblemente el niño más inteligente al que le haya dado clases y valdría la pena invertir en este muchacho. Y efectivamente el conde de Brunswick eso es lo que hace y a los, me parece que es a los 16 o 17 años, eh, Gauss entra a la Universidad de Gotinga, una de las universidades más famosas de todos los tiempos, especialmente cuando viene matemática y muchas otras áreas. Durante, incluso desde antes, pero particularmente durante el siglo XIX y principios del siglo XX, es una de las universidades, esencialmente tiene el gravitas académico que quizá el día de hoy tendría la Universidad de Harvard o el MIT o la Universidad de Oxford. O sea, ese era el nivel. O sea, si usted pensaba a las 5 universidades más prestigiosas del mundo, Gotinga iba a estar ahí en esa lista para esencialmente casi cualquier persona. Ah, bueno, el Gauss entra acá y a los 18 años descubre la construcción del polígono regular de 17 lados con regla y compás. Ahora, ahí no sé qué tanto se acordarán ustedes de los cursos de geometría que llevan, porque me parece que esos se llevan bastante más al inicio de la carrera. Sin embargo, esencialmente uno puede, o sea, desde Euclides están ciertos principios sobre qué es constructible y qué no. Básicamente es, si usted puede, usando única y exclusivamente regla y compás, hacer esa construcción, entonces la construcción, o sea, se denomina constructible. Eh, y para ese momento se conocía que, o sea, si usted tiene cualquier polígono, o sea, por ejemplo, usted tiene el polígono de tres lados, el polígono regular de tres lados, es decir, el triángulo equilátero, usted puede esencialmente y con mucha facilidad construir todos los polígonos que vienen eh, multiplicando 3 por una potencia de 2. Entonces usted tiene 3, usted puede construir el polígono de 6, de 12, de 24, de 48, etcétera. De la misma manera, usted puede construir el cuadrado con regla y compás.
con relativa sencillez. Entonces, ¿qué quiere decir? Si usted puede construir el cuadrado, entonces usted puede construir el octágono, el polígono de 16 lados, de 32, 64, 128, etcétera. O sea, todos esos los puede construir. Usted puede construir el polígono de 5 lados. Ese de hecho es vimos nosotros en uno de los videos anteriores esta construcción que tiene que ver con encontrar la razón áurea. Y bueno, esa construcción también se conocía desde Euclides. Ahora tengan en cuenta que Euclides es del siglo tercero antes de la era común, es decir, para este momento los libros de Euclides ya tenían como 2100 años, o sea, por lo menos 2000 años, por lo menos 2 milenios de haberse conocido. Y desde entonces nadie había encontrado una forma de construir ningún otro polígono. O sea, ¿se puede construir el polígono de 7 lados? Bueno, no sabemos porque no se ha encontrado una construcción. Bueno, el de 9 de hecho no se puede construir, eso es una cosa ahí, o sea, el de 6 sí, pero el de 9 no. El de 11 no sabemos, el de 13 no sabemos, eh, y ahí para adelante. O sea, esencialmente, cuando tenemos que hablar de números primos, no teníamos en realidad cómo construirlos. Entonces, estamos hablando que este muchacho a la tierna edad de 18 años prueba algo, o sea, es el primero en hacer un avance en un área específica en 2 milenios. Eso, dicho sea de paso, no es necesariamente, no es único de Gauss. O sea, por ejemplo, se me ocurre... el teorema del empaquetado de esferas es un problema sencillo de ver. O sea, si usted tiene un conjunto de esferas de un mismo tamaño, cuál es la forma más eficiente de arreglarlas en un cierto lugar de manera que ocupen el menor volumen posible, es decir, eh, o sea, que el espacio que queda entre ellas vacío se disminuya tanto como sea posible. Y resulta que esencialmente es en la forma en la que usualmente en las verdulerías por milenios han puesto las frutas. Pensemos en un conjunto de naranjas que usualmente las ponen como en un... O sea, esencialmente lo que hacen es un tipo de pirámide. Me imagino que todos lo habremos visto en algún momento. Bueno, eso, el problema se llama el empaquetamiento de esferas o la conjetura del empaquetamiento de esferas, que se conoce desde que, desde que vendemos frutas. O sea, por miles de años es un problema que ha estado ahí, que había sido interesante, pero nadie había podido resolver hasta que hace 22 años, en 1998, un muchacho por el nombre de eh, Thomas Callister Hales, él lo demuestra. Entonces, ese tipo de cosas sí suceden. Ahora, tengan en cuenta que estamos hablando de que el muchacho tenía 18 años en ese momento y está resolviendo un problema que lleva miles de años abierto. Pero bueno, Gauss de hecho llega a probar también a sus 22 años, termina su tesis doctoral, que dicho eso porque yo siento que yo me gradué del doctorado relativamente joven y yo tenía 27. Pero en fin, Gauss se gradúa en su tesis doctoral, demuestra el teorema fundamental del álgebra. También un problema que había estado por mucho tiempo abierto y nadie había logrado resolver, en el cual esencialmente lo que se... me imagino que todos lo conocemos. El teorema fundamental del cálculo dice que por lo menos en el plano complejo, si nosotros tenemos un polinomio con coeficientes complejos, eh, coeficientes complejos,
este polinomio tiene, de grado n, este polinomio tiene exactamente n raíces si contamos en las multiplicidades. Además de esto, pues en ciertos, o sea, un par de años después, él publica, al parecer durante su doctorado había estado trabajando en lo que tiene que ver con, con el teorema de reciprocidad cuadrática. Me parece que algunos de ustedes llevaron, por lo menos uno de ustedes eh, llevó teoría de números conmigo y todos deben haberlo llevado ya para este momento, me parece. El teorema de reciprocidad cuadrática, bueno, pueden buscarlo, pero es un teorema, no es un teorema sencillo. De hecho, quizás es uno de los teoremas más complicados o el más complicado que se prueba en ese curso eh, de MA420. Bueno, ¿qué sucede? Hasta el momento no se conocía ninguna prueba. eh, Gauss es quien lo demuestra. Y también aquí dice, en sus notas se encuentra el enunciado del teorema de los números primos. No sé ah, si saben, el teorema de los números primos esencialmente dice que eh, que si nosotros tomamos el número de la cantidad de números primos menores o iguales a n, eso como una función, esa función crece de una manera, una constante por n entre el logaritmo natural de n. O sea, eso es evidentemente una aproximación, pero es una aproximación bastante buena. Bueno, resulta que este teorema no había sido probado por ese momento y de hecho pasa un buen rato antes de que alguien lo pruebe, pero el enunciado se encuentra ya entre sus notas. ¿Y por qué es que hablamos de entre sus notas? Bueno, hay una cosa muy interesante sobre Gauss. Gauss no es el matemático más que más haya publicado durante su vida cuando viene o sea, a número de páginas o a número de publicaciones individuales. Eso posiblemente, bueno, cuando viene por lo menos a artículos de revista, la persona que más ha publicado es Paul Erdős. Hace un rato mencioné el teorema de Erdős-Morden. Bueno, el teorema de Erdős-Morden es un teorema en un artículo de casi 2000 artículos que publicó eh, Paul Erdős. Sin embargo, también tenemos en cantidad, por ejemplo, de páginas, él, eh, quien más publica es eh, Euler. O sea, Euler en promedio publicó alrededor de 800 páginas por año del que estuvo trabajando. Entonces, o sea, si nosotros asumimos que Euler empieza a trabajar, Euler vivió 76 años. Y imaginémonos que de esos 76, 50 años él estuvo trabajando. Posiblemente fue más, pero pongámoslo así. Y su promedio es de 800 páginas por año. Eso quiere decir que él publicó posiblemente durante su vida alrededor de 40.000 páginas de trabajo. Okay. Gauss no es esa cantidad de... O sea, no es prolífico en esa forma. Sin embargo, una de las cosas interesantes es que Gauss tiene un montón de cosas interesantes, pero una de ellas es que muchas de las cosas él no las publicó. Eh, Más de la mitad de los resultados a los que él llegó jamás fueron publicados y se encontraron después de su muerte entre sus papeles. Es algo que quizá ahora sea un poco extraño para nosotros.
porque nosotros estamos ya ahora muy acostumbrados a tener de todo en el sentido de tenerlo en archivos en una computadora, pero esencialmente y la gente guardaba papeles por toda su vida, especialmente gente en academia o gente en política, etcétera. Y Gauss pasa lo mismo y es muy frecuente que ver que después de la muerte de un cierto fulano, en aquellos tiempos, su familia le donaba a algún museo o alguna universidad eh, baúles y baúles de papeles de esta persona. Eso sucedió con Gauss y es una de esas cosas interesantes que esencialmente, o sea, Gauss muere en 1855, básicamente a la mitad del siglo XIX. Y durante la otra mitad del siglo XIX fueron incontables las historias de matemáticos que llegaban y descubrían algo para darse cuenta después de que su descubrimiento había sido hecho años o décadas anteriores por Gauss, simple y sencillamente porque que ellos no sabían de eso porque Gauss no lo publicó. Esto también viene de un hecho porque Gauss tenía una cierta manía de que cualquier cosa que él publicara, él la publicaba, o sea, él tenía esta habilidad para esconder la forma en la que había pensado, o sea, cuál era el tren de pensamiento que lo había llevado a esta conclusión. Esencialmente, o sea, sus demostraciones, cuando usted las leía, era claro que eran correctas, pero usted no entendía cómo había llegado a ese razonamiento. Hay algunas excepciones, por ejemplo, en su tesis, quizá también por lo joven que era en ese momento, pero en su tesis de la prueba del teorema fundamental del álgebra de Gauss es, o sea, una vez que uno tiene los teoremas anteriores es claro, o sea, es claro ver por qué es que va a funcionar. Muy bien. Ah, bueno, y entre las cosas que él demuestra un poco después, ya que a los 18 él había encontrado cómo construir un polígono regular de 17 lados, él demuestra que los polígonos constructibles son aquellos cuyo número de lados sea de la forma 2, o sea, potencia de 2 por un producto de primos de Fermat distintos. ¿Cuáles son los primos de Fermat? Los primos de Fermat son los primos de la forma 2 a la n, perdón, 2 a la 2 a la n más 1. O sea, para n igual 0, 2 a la n es 1, 2 a la 1 es 2, más 1 es 3. Ese es el primer primo de Fermat. Para n igual 1 es 1 a la 2, perdón, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, más 1 es 5. Entonces 5 es el segundo primo de Fermat. Para n igual 3, 2 a la 3, perdón, para n igual 2, 2 a la 2 es 4, usted toma el 4 y lo pone como exponente de 2, 2 a la 4 es 16, más 1 17, que es el polígono que él había encontrado. Y a partir de ahí, entonces, bueno, el siguiente va a ser, en vez de ser 2 a la 4, va a ser 2 a la 8, o sea, que es 256 más 1, 257. Entonces ahí empieza a crecer un montón. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son constructibles en este caso? Bueno, resulta que según esta demostración, 15 sería o sea, el polígono de 15 lados sería un polígono constructible porque correspondería en esta fórmula a m igual 0, P1 igual 3 y P2 igual 5, que ambos son primos de Fermat y asumimos que no hay más a partir de ahí. Bueno, y 30, que sería 15 por 2, y 60 y 120, etcétera, porque aquí estamos multiplicando por 2 o por potencias de 2. También cosas como, bueno, si tenemos que 17 o sea, el polígono de 17 lados es constructible, según esto, bueno, también el polígono de 85 lados, que es 17 por 5, o el polígono de 51 lados, que es 17 por 3.
Y bueno, y así sucesivamente. Entonces, es un teorema bastante interesante. Eh, Otra cosa que es interesante sobre Gauss es el hecho de que a los 24 años él descubre un método para rastrear objetos celestes, esencialmente ver cuáles son las órbitas y calcular las órbitas con bastante precisión. Ese método es todavía usado el día de hoy. O sea, esencialmente el método que descubrió Gauss es el método que hasta el día de hoy se usa. Una cosa que es importante saber, hay mucha gente que dice que Gauss fue el último verdadero eh, universalista en matemáticas. ¿A qué nos referimos con universalista? Bueno, que es el último matemático que en todas las áreas y subáreas de la matemática de su ciencia, él hizo algo. Ni siquiera David Hilbert, de quien vamos a hablar después, que es casi un siglo después de Gauss, eh, ni siquiera él tiene ese gravitas, ese impacto en en la matemática de su tiempo. O sea, el Gauss es sencillamente increíble. Él trabajó en todo y en todo hizo aportes. Y si usted trata de buscar el teorema de Gauss en casi cualquier área, se va a dar cuenta que, o sea, que hay un montón de teoremas de Gauss. Bueno, también una de las cosas es que Gauss publica un tratado en geometría que se considera como el preludio a la geometría no euclidia. Y también se dice que Gauss encontró, o sea, había probado que de la idea básica de la geometría no euclidia, que uno puede negar el quinto postulado y, y aún así tener una teoría consistente, pero nunca lo publicó, o al menos no lo publicó antes de que la idea de Lobachevsky y de Bolia se hicieran conocidas. Y bueno, eh, pasemos, en estos momentos vamos a hablar de dos matemáticos interesantes y bastante, o sea, que murieron bastante jóvenes. El primero es eh, Niels Henrik Abel. Eh, a- Abel era un matemático, eh, hoy diríamos que era Noruega, en aquel momento era como noruego-danés sencillamente por la situación política de ese momento. Eh, y eh, hay un montón de cosas interesantes que suceden con Abel. Una de ellas es que, bueno, creo que todos han escuchado de el Nobel de Matemática. El asunto es que primero no hay Nobel en matemática, como quizá la mayoría de ustedes sepa. También es el hecho de que hay dos premios que la gente suele comparar con el Nobel en matemática. Uno es la medalla Fields y el otro es el premio Abel. Bueno, el premio Abel está nombrado en honor a Niels Abel. ¿Por qué lo recordamos? Bueno, Abel empieza a trabajar en un montón de áreas, en teoría de números, ve cuestiones sobre curvas elípticas y funciones elípticas, en el plano complejo empieza a estudiar lo que tiene que ver con lo que hoy llamamos funciones abelianas, pero quizá por lo que más lo conocemos es porque es quien logra demostrar, bueno, él lo que está buscando hasta el momento, bueno, la fórmula para resolver, la fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado cuadráticas había sido conocida por miles de años. La fórmula para conocer las cúbicas, me parece que eso es desde Tartaglia y Cardano la de grado 4.
y nadie había encontrado la de grado 5. Abel quería encontrarla y una de las cosas que se encuentra, que es algo interesante, es que es imposible encontrar una fórmula general para encontrar incluso una solución a una fórmula de grado 5 y por ende a ninguna fórmula de grado mayor que 5. Entonces no existe una fórmula que nos permita encontrar las soluciones o una de las soluciones o algunas de las soluciones para todas las ecuaciones de grado 5. También, ¿por qué es que nos interesa, o sea, por qué es que encontramos tan interesante a Abel? Para este momento ya existía la idea de doctorado. Bueno, acabamos de hablar de que más o menos de hecho, antes de que Abel naciera, eh, a la edad de 22 años, Gauss había obtenido el doctorado. Bueno, Abel nunca obtuvo un doctorado. ¿Y por qué es que nunca obtuvo un doctorado? Bueno, porque él estaba trabajando en su doctorado a pesar de haber hecho tantísimas colaboraciones o tantos descubrimientos en matemática, él no... O sea, le sugiero una cosa, por ejemplo, váyanse a Wikipedia y buscan conocido por o sea, a la página de Abel y van a ver conocido por el teorema binomial de Abel, variedades abelianas, la ecuación de Abel, las extensiones de Abel, las funciones de Abel, los grupos de Abel, la identidad de Abel, la desigualdad de Abel, o sea, todas esas cosas hizo él y murió a la edad de 26 años. A él, eh, acordémonos que en estos momentos de la historia, estamos hablando en 1829, la medicina estaba muy lejos de ser la medicina que conocemos hoy en día. Creo que una de las cosas que siempre es interesante es ver qué tanto ha mejorado nuestra calidad de vida en los últimos en los últimos, eh, incluso en el último siglo. O sea, es que de los 40 para acá, los aportes han sido, pero increíbles. Y por eso es que algo como lo que le sucede a Abel, cuesta mucho que pase el día de hoy. Abel, siendo un hombre aparentemente saludable, eh, le... le da tuberculosis y se muere de tuberculosis. Eso no, o sea, a los 26 años no es algo que uno esperaría. Eh, y bueno, es uno de los matemáticos de alto impacto que ha muerto bastante más joven. Sin embargo, vamos a hablar del otro matemático jovencito que también tuvo un alto impacto, Evaristo Galois. Evaristo Galois nació en 1812, es decir, nació 10 años después que Abel en Francia, o en lo que era el imperio francés. Y hay un libro, no, en español el libro se llama El elegido de los dioses y en inglés creo que se llama To Whom the Gods Love, que es es ficción histórica al respecto de Galois. Sin embargo, al final del libro, el autor se toma el tiempo de decirle, ok, vea, hay un montón de cosas que yo no puedo saber cómo sucedieron en realidad con tanto detalle como se narran en este libro y por supuesto eso es ficción. Sin embargo, podemos ver en este caso que si consideramos tales y tales y tales y tales y tales pruebas, esencialmente lo que les estoy diciendo es la historia verdadera. La historia verdadera tomándose algunas licencias poéticas, no por querer hacer no por querer hacer más dramático el libro, sino porque no existe fuente que me pueda, o no hemos encontrado fuentes que me puedan dar más detalle al respecto. La vida de Galois es
interesante, o sea, Galois en, en el colegio se dan cuenta que él es como inteligentillo, entonces lo ponen en una clase de geometría avanzada. Él tiene como 12 13 años y está con muchachos 2 3 años mayores que él, y él esencialmente los deja en el polvo leyendo eh, los, eh, los elementos de Euclides. Él puede hacer demostraciones con muchísima facilidad, eh, y resulta que él se da cuenta que le gusta el asunto, entonces empieza a trabajar por su cuenta y empieza a desarrollar cuestiones en álgebra. De hecho, si ustedes se fijan en, en el programa de la carrera de mate pura, hay un curso que se llama Teoría de Galois, que es sobre la teoría que Galois ah, desarrolló a la edad a la que la mayor parte de los jovencitos están empezando a salir en citas con alguna muchacha que le guste, una cosa así. O sea, él estaba en esa edad, 15, 16, 17 años. Eh, Resulta que en su momento hacia el final de sus días, o sea, más o menos hacia el final de cuando uno termina la secundaria, él se envuelve en un círculo de revolucionarios, podríamos decir. O sea, tengamos en cuenta que a pesar de que nosotros vemos la Revolución Francesa como algo que tomó lugar y después no pasa nada muy convulso en Francia, en realidad Francia entre la Revolución Francesa en 1789 y la Revolución de 1848 era bastante, el ambiente era bastante efervescente y hubo muchos encontronazos, muchos levantamientos durante ese periodo, y ese es justamente el periodo en el que vive Galois. Y al parecer Galois es asesinado, o sea, básicamente si le creemos al autor de este libro que les contaba, el elegido de los dioses, que se me olvida cuál es el nombre del autor, eh, parece que lo que sería la contrainteligencia del gobierno francés de aquel momento paga esencialmente a prostitutas a que vayan a enamorar a eh, algunas de las cabecillas de estos movimientos con la idea de que enamoren a dos y entre ellos se vayan a duelo, y es efectivamente lo que sucede. Y Galois se bate en duelo sabiendo que esencialmente él no es tan ducho con armas. Él resulta herido y un par de días después muere. Y bueno, en realidad quedemos acá en este video y seguimos en el próximo video con lo que tiene que ver con las geometrías no euclidias. Y bueno, hasta entonces, ojalá que estén bien. Chao.